Amigos, hermanos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Soy el pastor Arturo Vázquez de Iglesia Cristiana Palabra Verdadera en Tijuana, México. Y quiero tocar un tema del cual todo mundo, literalmente todo el mundo está hablando en estos días. Hay gente que incluso no puede dormir por el temor. Hay personas que se la pasan viendo las noticias, que están tomando muchísimas precauciones, y es acerca de la enfermedad, de la pandemia que existe en estos días del coronavirus, tan famoso que se ha vuelto. Y bien, pues podemos ver todos nosotros que la aflicción, la angustia, el temor se ha apoderado de las personas, y no es por de menos. O sea, esta enfermedad no se sabe por dónde puede llegar, a quién le puede llegar, y bueno, ha hecho muchos estragos, ha cobrado la vida de miles de personas, más las que se vayan acumulando tristemente. Ahora, yo estaba analizando varias cosas, y entre una de ellas eran algunos mensajes que suben con buena intención a Facebook, mensajes que me han mandado en lo personal a través del WhatsApp y a través de Facebook también, y me puse a analizar lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. Miren, qué bueno que la gente está tomando todas estas precauciones, qué bueno que estamos tomando conciencia acerca de eso. Y pues tenemos que ser sabios y cuidar nuestra salud. Pero también me ponía a reflexionar en algunos puntos, en algunos puntos que son los que quiero compartir con ustedes. Miren, Iglesia Cristiana Palabra Verdadera, ahorita estamos estudiando el libro del Apocalipsis y nos estamos yendo muy detenidamente. De hecho, ya tenemos meses, y apenas, si Dios nos lo permite, el próximo domingo vamos a terminar con la última iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, en todas las iglesias, menos en la iglesia de Filadelfia, hubo algo o algunas cosas por las cuales el Señor les reprochó. Y ahí es donde quiero yo llegar. No les voy a hablar del Apocalipsis, pero el Señor les reprochó algo. Sobre todo a la iglesia de la Odisea fue más directo en decirle pues que son tibios, que ojalá fuesen fríos o calientes, pero como eran fríos, pues los vomitará de su boca. En otras de las iglesias pues vemos cómo llevaban sus servicios, llevaban sus reuniones de alguna manera no agradable ante los ojos del Señor, que llevaban algunos la doctrina de los nicolaitas. No voy a tocar esos puntos ahorita. Algunos adoraban a Jezabel, se entregaban a las pasiones de Jezabel, y muchas cosas negativas. Bien, las iglesias de hoy en día no están muy lejos de la semejanza con las iglesias del Apocalipsis. Tristemente lo digo, no están muy lejos. Muchas iglesias, lo triste es que sienten que son iglesias fervientes en el Señor, pero si somos sinceros nosotros con nosotros mismos, podemos ver, sobre todo los pastores, podemos ver las iglesias cómo ha hecho falta mucho discipulado. Mucho seguimiento, mis hermanos. Conozco muchas iglesias que no hay nada de discipulado, no hay nada de seguimiento. Si para ellos un discipulado es el pararse atrás de un púlpito y predicar, eso no tiene nada que ver con un discipulado. Es apenas quizá la puntita del alfiler de un discipulado, mucho menos un seguimiento. Hoy en día estoy viendo cómo han puesto pasajes, como les digo, bien intencionados los ponen, los pasajes estos, pero muy fuera de sus contextos. Por ejemplo,
He visto varias personas que han subido Salmo 91:10, incluso con algunas figuras que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Bien, ahí me voy a detener un poquito y quiero explicarles lo siguiente. Ese texto no tiene nada que ver con las pandemias que hay. Ahorita con el coronavirus, con el SIDA, con el VIH, que es diferente al SIDA, no tiene nada que ver con eso. Más otras plagas que vengan, otras enfermedades, perdón, que vengan. ¿Por qué no tiene nada que ver con eso? Miren, simplemente la gente está poniendo estos versículos pues para dar aliento. Y qué bueno que tienen ese deseo de dar aliento. Pero este versículo no tiene nada que ver, ese pasaje, ese contexto no tiene nada que ver con esto. Y se lo voy a poner de esta manera. Que esperemos que no sea así. Pero ¿qué va a suceder? Si nosotros nos aferramos de este pasaje de Salmo 91:10 y lo hacemos nuestro y estamos diciendo, Señor, yo sé y creo y tengo una firme convicción en tu promesa que plaga no va a tocar mi morada, refiriéndonos al VIH, al coronavirus, y de repente alguien cae enfermo o contagiado de cualquier otro tipo de enfermedad o plaga, como se le quiera llamar. Entonces ahí, ¿qué está sucediendo? Dios falló en su promesa del Salmo 91:10, donde dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No, mis hermanos, es que no se refiere a eso. Eso nos está recordando cuando el tiempo de Moisés, cuando el Señor le ordena a Moisés que ponga la sangre sobre el dintel, sobre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no llegara y tocara a esas a primogénitos, igual a las plagas de Egipto. Mis hermanos, a eso es a lo que se refiere, no se refiere a este tipo de enfermedades. Ahora, ¿por qué es que toco esto? No es que quizá alguno de ustedes digan, ahí viene Arturo de escéptico. No soy escéptico. Soy una persona que trato de ver e ilustrarme para ilustrar, para enseñar a otras personas conforme a la palabra de Dios. No amoldar los versículos para las necesidades actuales. La palabra de Dios está hecha y está escrita para que la enseñemos, para meditar en ella, para aplicarla, para redarguir, para instruirnos a nosotros mismos, para poder instruir a otras personas. No hay ninguna promesa de que este tipo de enfermedades no van a tocar tu casa. Se los digo porque hay cáncer en todas partes. Ahorita es otra plaga, pudiera decirse así. HIV, SIDA, y la influenza. Todo esto. Y ha habido personas, yo conozco personas que son muy entregados al Señor, que están trabajando en el ministerio a tiempo completo, que esa persona o familiares de esa persona, hogares cristianos, ha habido personas con cáncer, con influenza, HIV, SIDA. Entonces no podemos decir que la promesa del Salmo 91:10 no se cumplió, que Dios no la cumplió en mi persona, en mi casa, en mi hogar, o que Dios se equivocó. No, no es eso. Lo que sucede es que estos versículos han sido enseñados para que la gente se tranquilice, pero lo sacan completamente del contexto, mis hermanos. Lo que yo me doy cuenta ahorita, como les decía hace rato, la aflicción y la angustia y la desesperación está apoderándose de las personas. Qué bueno que vamos a hacer y que estamos siendo cuidadosos. De hecho, yo les he dicho en la iglesia, cuando es por salud, que se sientan mal, no vengan, a pesar que somos muy poquitos, no vengan, cuiden su salud. Tenemos que ser sabios. Pero yo lo que veo es, por ejemplo, los estantes de las tiendas. Alguien subió una fotografía de Costco, posiblemente aquí en Chula Vista, no sé, allá, o en San Diego, o en Tijuana, no sé dónde haya sido, pero ya se acabaron el agua, se están acabando las baterías, se están acabando
muchas cosas porque ya la gente tiene tanto miedo. Bien, qué bueno que están tomando sus precauciones, no sabemos cómo se vaya a poner todo esto. Pero fíjense, esta enfermedad, vamos a hablar del coronavirus, esta enfermedad tiene poquito, tiene meses. Y cómo la gente se está preparando para esto, en caso que les llegue a tocar su morada. Cómo la gente está angustiada y está afligida y está desesperada las personas y están tratando de hacer lo máximo para protegerse, para tener lo necesario. Ok, pero vamos a ver otra situación, otro punto. Hay otra noticia que esa tiene que ser muy alarmante y que sí se va a cumplir. Y la gente no se enfoca en ello y no se está preparando para ello. Y me refiero a la venida del Señor Jesús por su iglesia. Las iglesias estamos dormidas, están dormidas. Los pastores, ¿qué estamos haciendo? Un discipulado. Hermanos pastores, cuando lleguen a escuchar este mensaje, basta de suavizar la palabra de Dios y vamos a enseñarla tal como es. La palabra de Dios es espada cortante, hiere, pero también sana. Yo ayer hablaba con una persona y yo le decía, es que usted es directo. Bueno, yo no voy a suavizar ni a moldar. No voy a suavizar la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es dura. Tampoco voy a hacer que la palabra de Dios sea dura cuando es suave. Tiene todos los temas la palabra de Dios. Hay temas muy bonitos, muy suaves, hay temas muy duros que no tenemos por qué suavizarlos. No engañemos a las personas. Vamos a enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, así como esto de que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, estamos mal informando a las iglesias. No se refiere a estas enfermedades porque somos vulnerables y podemos caer enfermos, ya sea de un cáncer, de un infarto, de un Alzheimer, de un coronavirus. Y no falló el Señor, simplemente alguien metió en nuestra cabeza la mala información, equivocada información de que esas plagas no iban a tocar mi morada. Bien, pero volviendo a la venida del Señor, esa no va a ser una plaga. Esa es una promesa hermosa, divina, bella que tenemos que estar esperando nosotros, anhelándola y amando la venida de nuestro Señor Jesús por nosotros, su iglesia. Pero las iglesias están dormidas, hermanos. Los hermanos creen que eso falta mucho para que venga. No sabemos cuánto falta. De hecho, el apóstol Pablo pensaba que a él iba a tocar estar aún con vida cuando venía el Señor Jesús. Después vamos a ver todo esto. Pero en realidad la venida del Señor va a venir por su iglesia. Va a venir. ¿Y qué están haciendo las personas? Viviendo su vida como las iglesias del Apocalipsis, menos como Filadelfia. Viviendo su vida de una manera frívola, viviendo su vida de una manera, ahí se va. No leo la palabra de Dios porque estoy muy ocupado en esto, pero el Señor conoce mi corazón y mis intenciones, que mis intenciones son leerla. No soy de oración, no me pongo a orar, porque el Señor conoce mi corazón y sabe las necesidades de mi corazón. ¿Para qué se las digo? ¿Para qué se las comento? Hermanos, tenemos que orar y velar porque la venida del Señor, esa sí va a ser para todo el mundo. Esa va a venir por toda su iglesia. Nosotros un día no vamos a estar aquí. ¿Qué con aquellos que no conocen del Señor? Deberíamos de estar más preocupados por este tipo de noticia profética que el Señor vendrá por su iglesia que por las enfermedades que hay. Al fin y al cabo, si llega a tocar mi casa, si llega a tocar tu casa y tú eres del Señor, hermanos, si llegamos a morir por un cáncer, por una de estas enfermedades, el coronavirus, un cáncer, un infarto, un X cosa, un diabetes, algo de eso, hermanos, mi morada está en el cielo. ¿A qué tengo que temerle yo?
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, y yo quiero saborear y saboreo ese versículo y lo hago mío. Espero que sea tuyo también. ¿A qué le tengo que tener miedo? Ahora, tengo que tener cuidado para no contagiarme, pero si me llego a contagiar, tengo la seguridad que si el Señor lo va a permitir y me va a ser la manera en la que yo voy a perder la vida, yo cuando cierre mis ojos voy a estar en la presencia de mi Dios. ¿Cuál es mi miedo? No tengo miedo. Ahora, hermanos, las iglesias están enseñando otras cosas, haciendo un lado esto o suavizando esto. Es una promesa. Esta sí es una promesa para ti, para mí, para ellos, incluso para los inconversos. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con ellos en el cielo. Hermanos, las iglesias no están predicando de esta venida del Señor por su iglesia. No lo están haciendo. Tenemos que abrir los ojos. Pastores, maestros, células de hogar, abran los ojos y disipulen a las personas. Instruyanse ustedes mismos primero en esto, para después instruir a otros. La venida del Señor es una promesa y se va a cumplir. ¿Estás preparado tú para eso? El Señor Jesús dice en Juan 14:3, y si me fuere yo, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Va a venir el Señor por mí. Va a venir el Señor por ti. Pero en tu iglesia, ¿qué con aquellos que son simpatizantes nada más? ¿Qué con aquellos que nunca han escuchado un mensaje como este? ¿Qué va a suceder, mis hermanos? Pastores, tenemos mucho por qué preocuparnos más que por el coronavirus. Hay almas que están muriendo sin Cristo día a día y están en el infierno o van directo al infierno. ¿Por qué? Porque si yo le hablaba de esta manera se iba a ofender. Porque si le hablaba y no suavizaba la palabra, no le decía lo que él no quería escuchar, entonces se iba a ir de la congregación. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Estamos condenando a esas personas. Hermanos, el infierno es real. La muerte es real, el cielo es real, mi Salvador es real, mi lugar en el cielo es real porque Él lo prometió y Él vendrá por mí y Él vendrá por ti y Él vendrá por toda su iglesia. Hechos capítulo 1 versículo 11, cuando el Señor Jesús está yendo al cielo, dice aquí, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso nos tiene que preocupar más que el coronavirus, hermanos. Más que las plagas no tocarán tu morada. Vuelvo a repetirles, esos pasajes no se refieren a esto. Nada que ver. No. Gente muy cercana a mí, ha padecido un cáncer, infartos, diabetes. Entonces Dios falló en su promesa. ¿Por qué, Señor, si yo soy siervo tuyo, por qué la plaga sí tocó mi morada y no se cumplió Salmo 91:10? Simplemente porque esa no era la promesa. La promesa es que el Señor un día vendrá por la iglesia. Tenemos que estar listos, tenemos que educar, instruir a los hermanos, y si se ofenden cuando les prediquemos palabra verdadera, ese no es problema tuyo, ese es problema de ellos. Entonces, que ellos se pongan a escudriñar la Biblia, pero tú como pastor, como maestro, como congregante, instrúyete y date cuenta que hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es ir y predicar el evangelio sin suavizarlo, sin endurecerlo, y diciéndoles que Dios es un Dios de amor y que les quiere dar toda la oportunidad, que Él no quiere que nadie se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, espero que todo esto les haya
que sea de bendición, que nos abra los ojos estas palabras que les he dado. Y de verdad que Dios les bendiga y pongamos en acción la palabra de Dios. Y vuelvo a insistir, utilicemos y enseñemos la hermenéutica. Esas iglesias que no están enseñando hermenéutica o que no la ponen en práctica antes de un mensaje para preparar sus mensajes, hermanos, son iglesias que sacan los textos de los contextos y enseñan lo que se les da la gana o lo que los hermanos quieren escuchar. La Biblia no es para eso. La Biblia es para meditarla. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para enseñarla y para así cumplirla. Tenemos que hacer lo mismo. Que Dios les bendiga. Un muy fuerte abrazo